Buenas noches, estimado docente. El día de hoy voy a exponer concerniente al procesamiento del lenguaje natural, presentado por Catherine Marilia Coyachagua Mendoza. La introducción. El tesoro más valioso de la raza humana es el conocimiento, es decir, la información. Existen en el mundo volúmenes inmensos de información en forma de lenguaje natural. Los libros, los periódicos, los informes técnicos, pero la posesión verdadera de este tesoro implica la habilidad de hacer ciertas operaciones con la información. Uno, buscar la información necesaria, comparar las fuentes diferentes y hacer referencias lógicas y conclusiones. Manejar los textos, por ejemplo, traducir a otros idiomas. Las máquinas analizan nuestro lenguaje en texto. El objetivo principal del lenguaje natural es hacer que las máquinas comprendan los textos no estructurados y extraigan la información relevante de esos textos. Concepto. El procesamiento del lenguaje natural es la rama de la informática y más específicamente de la inteligencia artificial, que se ocupa de entender textos y palabras habladas de forma muy similar a la de los seres humanos. Combina la lingüística computacional, el modelado del lenguaje humano basado en reglas, con modelos estadísticos de Machine Learning y Deep Learning. Juntas estas tecnologías permiten a las computadoras procesar el lenguaje humano en forma de texto o datos de voz y entender su significado completo con la intención y el sentimiento hablante o escritor. Dentro de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural es la principal tarea de la lingüística computacional. Un análisis automático sobre cualquier tipo de texto permite clasificar, organizar, agilizando así manualmente identificando los elementos más relevantes de un escrito. ¿Cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural? El lenguaje humano está repleto de ambigüedades que hacen increíblemente difícil escribir un software que determina una precisión el significado deseado de los datos de texto de voz. El procesamiento del lenguaje natural permite a las computadoras entender el lenguaje natural como lo hacen los humanos, tanto si el lenguaje natural utiliza la inteligencia artificial para datos del mundo real, procesarlas y darles un sentido que el computador puede entender. Al igual que los humanos tienen diferentes sensores como los oídos para oír y los ojos para ver, los computadores tienen programas para leer y micrófonos para recoger el audio y al igual que los humanos tienen un cerebro para procesar esta entrada, los computadores tienen un programa para procesar sus respectivas entradas. El procesamiento del lenguaje natural consta de dos fases principales. Uno, el procesamiento de datos. El procesamiento de datos consiste en preparar y limpiar los datos de texto para que las máquinas puedan analizarlo. El procesamiento pone los datos en forma de viable y destaca las características del texto en la que puede trabajar un algoritmo. Hay varias formas de hacerlo, entre ellas. Ejemplo, tenemos la lematización y stemming. En este caso, las palabras se reducen a su raíz para poder procesarlas. 2. El desarrollo de algoritmos. Los algoritmos de Machine Learning utilizan métodos estadísticos, aprenden a realizar tareas basándose en los datos de entrenamiento que reciben y adjuntan sus métodos a través de datos mediante una combinación de Machine Learning y redes neuronales. Los algoritmos de este procesamiento del lenguaje natural perfeccionan sus propias reglas a través del procesamiento y el aprendizaje repetitivos. Por ejemplo, tenemos el sistema basado en Machine Learning, como acabamos de mencionar.
El programa de lenguaje natural tiene múltiples aplicaciones que dan soluciones a diversos desafíos, como por ejemplo tenemos uno, las traducciones automáticas. Una de ellas es el Google Translate, que es un ejemplo de tecnología de procesamiento de lenguaje natural ampliamente disponible. Dos, tenemos los asistentes virtuales y los chatbots. Los asistentes virtuales como Siri de Apple y Alexa de Amazon utilizan el reconocimiento de voz por reconocer patrones en los que los comandos de voz y la generación del lenguaje natural puede responder con acciones apropiados o comentarios útiles, y los chatbots realizan la misma magia en respuesta a entradas de textos escritos. 3. Análisis de sentimiento en las redes sociales. El análisis de sentimiento en las redes sociales, el procesamiento del lenguaje natural se ha convertido en una herramienta empresarial esencial para descubrir los datos ocultos de los canales de redes sociales. El análisis de sentimiento puede analizar el lenguaje utilizado en las publicaciones de las redes sociales, la respuesta, los comentarios, para extraer actitudes, emociones en respuesta los comentarios. En 4 tenemos el resúmenes de textos. El resumen de textos utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural para diferir enormes volúmenes de texto digital y crear resúmenes y sinopsis para índices, base de datos de investigación o lectores ocupados que no tienen tiempo de leer el texto completo. Como acabamos de mencionar, ¿no? El lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural no nos permite, ¿no?, ver estos desafíos y a la vez ayudar en este caso al usuario. Beneficios de procesamiento del lenguaje natural. El principal beneficio del procesamiento del lenguaje natural es que mejora la forma en que los humanos y las computadoras se comunican entre sí. La forma más directa de manipular un computador es a través del código del lenguaje del computador, como por ejemplo tenemos el lenguaje de programación que es el Python, el ahora actual que nosotros estamos utilizando, el de algoritmos, que es el Python, luego que es el PCI, que ahorita estamos el lenguaje de programación utilizando en nuestro curso de algoritmos, ¿no? El lenguaje del computador, al permitir que las computadoras entiendan el lenguaje humano, la interacción de los computadores se vuelve mucho más intuitiva para los humanos. El objetivo 1, mayor precisión y eficacia de la documentación, capacidad de hacer automáticamente un resumen legible de un texto original más grande y complejo. Objetivo 2. Utiliza para asistentes personales como Alexa, al permitirnos entender la palabra hablada. Permite a una organización utilizar los chatbots para la atención de clientes, facilita la realización de análisis de sentimientos y proporciona conocimientos avanzados de análisis que antes eran inalcanzables debido al volumen de datos. Técnicas de lingüística computacional. Las reglas de lingüística, análisis morfosintácticos. El análisis se basa en exponer la estructura de relaciones entre las palabras de texto y diseñar reglas que permiten relacionar estas estructuras con rasgos como la temática o el tono del documento. Modelo de lenguaje pre-entrenados. Analizando repositorios de textos, se consiguen modelos de funcionamiento del lenguaje y esto representa cada palabra mediante vectores numéricos. El modelo de Machine Learning aprende a automatizar una tarea de análisis del texto a partir del corpus representativos de las mismas. Y un ejemplo tenemos el que se ha creado el Rigobert, un modelo de lenguaje español entrenado para la comprensión general de nuestro idioma, y esta cuenta con la posibilidad de adaptar a diferentes dominios del lenguaje. Casos de procesamiento del lenguaje natural aplicados a clientes. 1. Tenemos el análisis de redes de operaciones
notariales, detectar el clúster y anomalías en el contexto de la prevención del blanqueo de capitales. Su objetivo es mejorar la detección de potenciales operaciones de blanqueo de capitales con el análisis de redes a personas vinculadas a través de operaciones notariales. 2. Tenemos el análisis de claridad de textos de solicitud de respuestas. Su objetivo es analizar la calidad, las respuestas en su apuesta por una comunicación más clara y transparente y mejorar sus respuestas a las solicitudes de la ciudadanía a través de la plataforma que les ofrece para consultar dudas, exponer sus quejas o sugerencias. ¿No? Mejora la comunicación de la administración pública con la ciudadanía. 3. Tenemos la anotación automática de narrativa clínica, segmentación de textos, etiquetado morfológico de la narrativa clínica. Su objetivo es poner a disposición de la comunidad científica un corpus biomédico exhaustivo que permite ejecutar tareas de procesamiento del lenguaje natural sobre grandes volúmenes de texto. Y finalizando, tenemos que el procesamiento del lenguaje natural permite a las computadoras entender el lenguaje natural como lo hacen los humanos. El procesamiento del lenguaje consta de dos fases principales, procesamiento de datos y el desarrollo de algoritmos. 3. El principal beneficio del procesamiento del lenguaje natural es que mejora en que los humanos y los computadores se comunican entre sí. Bueno, estimado docente, eso es todo la exposición concerniente al procesamiento del lenguaje natural. Muchas gracias.